Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Irving, en las últimas semanas hemos recibido dos impactos que amenazan con mermar la credibilidad de la institución electoral. Por una parte, se descubrió que habían decenas de miles de firmas adulteradas en numerosos partidos. Por otra parte, en los últimos días, RPP Data ha logrado identificar a decenas de personas requiseteadas por las justicias que han sido admitidos como miembros de partidos y figuran en consecuencia en sus padrones electorales. ¿Por qué lo que RPP Data pudo hacer, es decir, verificar datos judiciales con las listas, no lo ha hecho la autoridad electoral? ¿Por qué hemos tenido que esperar que un equipo de periodistas de esta casa, RPP, trabaje para saber que hay personas con un prontuario peligroso y grave que están aspirando a tener poder político? El día de ayer, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido el reglamento de verificación y fiscalización post-inscripción de los partidos políticos. Yo quisiera saber de la parte de José Naupari y de Martín Acevedo, que son ambos especialistas en derecho electoral y que lidian en este tipo de temas, ¿qué aporta de nuevo el reglamento que ha sido publicado ayer por el Jurado Nacional de Elecciones? Señor Acevedo, por favor. A ver, dos cosas, Fernando. Lo que pasa es que el jurado ha estado en estos últimos días, a propósito de lo de las firmas falsas, tratando de encontrar un remedio posterior al problema. Y se fue por el camino de un proyecto de ley, donde en otros medios, como lo dije, aquí también creo en otro programa, yo encontraba dos dificultades: la irretroactividad general y constitucional de una norma de cualquiera, la ley rige a partir del día siguiente de su publicación, y la irretroactividad en materia penal, porque estos son delitos. Estas firmas falsas son delitos. Entonces, el jurado, yo he visto del 9 de mayo a la fecha, ha agarrado el camino corto y lo ha llevado a la vía administrativa. Perfecto. Va a poder sancionar haciendo lo que hace mucho tiempo ha podido aplicar, porque la ley del procedimiento administrativo general está ahí permitiendo a la autoridad el privilegio de los controles posteriores, como dice el principio. Es decir, antes, durante y después de un procedimiento administrativo. Y la inscripción y todo el proceso en sí mismo es un procedimiento administrativo que tiene varias etapas. Lo ha podido hacer. Bueno, está buscando el remedio ahora, y he visto ahí en la norma que salió antes de ayer, publicado en El Peruano, dos propuestas, ¿no? Va a ir a una revisión de los locales y de los afiliados, ojalá que tenga capacidad, como acaba de demostrar, de graficarlo usted, don Fernando, capacidad para hacerlo. ¿Por qué? 169 provincias, en 30% de ellas tiene que tener locales los partidos. Eso es irreal, con 43 partidos. Eso no ha ocurrido. Como no ha ocurrido, 3.072.000 afiliados a los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque se flexibilizó cada vez más el sistema. Porque por la clase política y dirigente, básicamente la que está en el Parlamento, que ha querido en esa fórmula de siempre tener los mismos elementos, el mismo procedimiento, y probablemente tengamos el mismo resultado o peor que ello. Es decir, en el Congreso y en el Parlamento y en las autoridades electas por el voto popular. Señor Naupari, ¿qué tiene que decir usted sobre lo que ha comentado su colega? Bueno, en principio habría que señalar que las modificaciones al Reglamento de Acciones Políticas publicado anteanoche, ¿no? Plantea temas de forma y de fondo. En primer lugar, por ejemplo, está estableciendo que puede haber un filtro previo a la materialización de afiliación. Me explico. Un partido presenta sus padrones de afiliados, pasa el filtro de RENIEC, pero antes de considerarlo, digamos, oficialmente afiliado, va a publicar precisamente la relación, si se quiere, de aquellas afiliaciones que pasaron el filtro de RENIEC. ¿Para qué? Para que en un plazo de 3 días la gente, luego de la publicación, pueda gatillar el procedimiento de afiliación indebida, para que antes de determinar si cumple o no con el mínimo legal, evaluar ese tema de las afiliaciones indebidas. Otro tema que también está colocando, por ejemplo, es el tema relacionado con la alerta de afiliación. Cualquier persona podría eventualmente registrarse para que pueda ser alertada a través de correo o medios digitales si es que ha sido incorporado o no. También, como dice el doctor Martín de Acevedo, alude al tema de la fiscalización posterior. Recordemos que igual la fiscalización posterior si quisiéramos, digamos, atribuir la consecuencia jurídica a la nulidad de oficio, que no es sanción, comprendería solamente a los 2 últimos años, porque ir más
más atrás implicaría ir al Poder Judicial vía un proceso de lesividad previa declaración de afectación al interés público por parte del ROP. Y hay un tema que es sustantivo, pero que a mí me parece positivo, pero yo no sé cómo lo va a manejar el jurado, y es que está redefiniendo el alcance de la afiliación indebida. La versión originaria lo que establecía es, o digamos, partía de la premisa que para aludir a una afiliación indebida no bastaba que a mí me hayan afiliado sin mi consentimiento, sino que yo negase haber firmado. Ahora la definición de afiliación indebida es simplemente que me hayan afiliado sin mi consentimiento. Con lo cual pareciera ser, si es que están quitando de manera expresa la referencia de, digamos, de negar que yo haya firmado, que yo pudiese argumentar que sí firmé, pero no firmé una ficha de afiliación. ¿Cómo eventualmente vamos a poder acreditar en el marco de un procedimiento de afiliación indebida que, oye, sí es mi firma, pero yo no firmé una ficha de afiliación? Ahí en el tema probatorio creo que va a estar un poco más complicado. Wow. Ahora, ¿qué pasa con los 43 partidos inscritos? Es decir, ¿cómo aplicamos este reglamento a las inscripciones que ahora se podrían cuestionar? Me parece, Mávila, y lo adelantaba, que no hay forma de ir hacia atrás por la irretroactividad de la norma general y constitucional y por la irretroactividad penal. No se podría, digamos, cancelar la inscripción de ninguno de los que se encuentran ahora en el partidor de cara a las elecciones. Eso en la vía administrativa y en lo que acaba de abrir el jurado y que lo hemos comentado a medias en todo caso, con cargo a aclarar, precisar además, como terminaba en la última parte el doctor Naupari, es difícil probar un tema así. Además... no necesariamente. No, el jurado hay no tiene... algunos casos en donde se ha podido establecer que una persona ha imitado más de 1000 firmas. Eso es una fábrica de firmas. Eso no es un error. Eso es una empresa criminal, que alguien ha recibido dinero de alguien para falsificar de manera masiva. ¿Usted nos está diciendo que eso no se puede sancionar ahora? No, correcto, mire, correcto. Eso es correcto. El tema es, la dificultad está en que para probar que algo es falso, se tiene que hacer un peritaje. Y para tener un peritaje hay que tener una orden del juez. Todo eso es en la vía jurisdiccional, no en la vía ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y no se puede hacer eso? No, en la vía ante el Jurado Nacional de Elecciones, no. El jurado no tiene esa potestad. No, correcto, pero digo que vaya de la mano, es decir, no llegaría, digamos, una investigación a tiempo como para poder cancelar la inscripción de un partido. Exacto, sí, claro. El jurado determinará eso, lo pasará de acuerdo con el artículo 376 a la Fiscalía y al Sistema de Administración de Justicia, y el sistema pues está demorando 6 años, ¿no? No sería para este proceso electoral, como mínimo, ¿no? Ahí tenemos un problema. Yo auguro que ahí eso tenemos es lo que un problema, porque el caso que menciona Fernando es bastante claro. O sea, eso hay una denuncia de fábrica de firmas. O sea, ese partido, ¿quién asume la responsabilidad? ¿El partido o el particular, digamos, que recurrió a esta figura y a esta posibilidad para... Lo que ocurre es que hay que distinguir entre lo administrativo y lo penal. Ajá. A nivel penal habría que recordar que el Congreso ha exonerado de las consecuencias accesorias más gravosas, digamos, de los delitos que cometen los miembros de una persona jurídica a los partidos. Poniendo en blanco y negro, si yo advierto que se ha instrumentalizado el partido político para cometer delitos como falsificación de firmas, al partido en la jurisdicción ordinaria no se le puede ni cancelar ni clausurar sus locales. Nos queda la salida administrativa. Y la única salida administrativa que tenemos... Es el jurado. No, pero independientemente del jurado, es el resultado de la fiscalización posterior. Y en el marco de la fiscalización posterior, lo único que nos queda no es una sanción, sino la nulidad. Pero para hablar de nulidad, tendríamos que determinar que, digamos, yo no cumplo alguno de los requisitos para que se emita el acto administrativo de la creación del partido. En ese orden de ideas. Si es que yo advierto que hay afiliaciones indebidas que me colocan por debajo del mínimo como consecuencia de esta fiscalización posterior, y ahí sí no estaríamos hablando de retroactividad, porque justamente al consagrar la fiscalización posterior, yo te aplico la fiscalización posterior del día siguiente que se aprobó el reglamento. O sea, ya desde ayer puede hacer... Por lo menos abre una ventana de posibilidad a no hallarnos atados de manos. Hay delincuentes que quieren perturbar nuestro proceso electoral y no podemos hacer nada por el marco normativo, por las leyes del Congreso. Ojalá que no sea así. Yo tengo algunas preguntas que hacer sobre ese tema después de la pausa, de la misma manera que Mávila Huerta, pero por lo pronto es la hora de los anunciantes de RPP. De Cerrón, en efecto, la próxima vez que hablaremos con él, vamos a preguntarle cómo es esto, Mávila, de respetar la neutralidad electoral al mismo tiempo que promover esta ley que permite a los congresistas en periodo electoral a hacer actividad en beneficio de sus partidos y sus ideologías. Ahí hay un tema definitivamente mal enfocado por los congresistas en un ejercicio nuevamente abusivo de tener la manija por el mango para normar. ¿Por qué?
porque se consideran que ciudadanos de primera categoría y a los otros que sigan en campaña de acuerdo a sus posibilidades. No, pues es un principio el de la neutralidad, ni siquiera es una norma expresa que se ha inventado hace poco. Viene con la antigüedad del derecho. La neutralidad significa que ninguna autoridad puede hacer propaganda ni a favor ni en contra de ningún ¿Qué partido. beneficios le ofrece este cambio, digamos, en el reglamento a estos congresistas? Ya se han dado algunos, como por ejemplo ellos, que pertenecen a una jurisdicción determinada donde fueron electos como congresistas, se han levantado esa etapa y pueden viajar a cualquier parte del país. Van con dinero del Estado, van con 2 o 3 trabajadores, van con bolsa de viajes y van con todas las facilidades para poder decir, a levantar información para ver cómo van a normar. En verdad, no hacen ellos. Hacen proselitismo político. En el día se dan una vuelta por un colegio y en la noche están en su partido político danzando, bailando, con banderas y con todo. Eso es lo que va a permitir el cambio. Lo que ocurre, ahí el tema pasa por cómo se quiere interpretar la fórmula normativa. Porque la fórmula normativa, si es bien entendida, no tendría por qué permitir ello. Me explico. En el marco de la función de representación política, no solamente una semana de representación, se puede plantear la posición partidaria respecto de una materia inherente a la función del Congreso, sí. Pero lo que no pueden hacer, sobre pretexto de esta fórmula normativa, es, oye, mi partido político, con miras a las elecciones generales de 2026, plantea X, Y o Z. Eso no comprende. Correcto, digamos, pero eso sí estaría facultado por justamente este cambio en el reglamento. No, porque justamente la función tal cual está la fórmula normativa, tiene que entenderse que si estamos modificando el reglamento del Congreso, esta posibilidad de dar cuenta de posiciones programáticas, ideológicas o políticas tiene que estar necesariamente atada a la función, porque uno de los sustentos que ellos plantean es la inviolabilidad de votos y opiniones. La inviolabilidad de votos y opiniones está atada a la naturaleza de la función que yo tengo. Entonces, yo no puedo, sobre pretexto de esto, venir y decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer campaña política por mi partido o en el marco de mi semana de representación, yo me puedo reunir con mis militantes. No, eso no forma parte ni siquiera con esta fórmula normativa. Y es más, la última parte de la tercera página de la exposición de motivos incluso hasta lo reconoce, porque dice, ojo, esto no quiere decir que haya impunidad, porque si hay un mal uso de los recursos públicos, tienes que pasar por la comisión de... Es correcto, pero uno diría, ¿y entonces para qué se hace ese cambio? Exacto, por eso. ¿Para qué? Claro, uno sospecha de cada vez... ¿Qué casualidad que de pronto se introduzca, ¿no?, este cambio que los exime de neutralidad política cuando ya se convocó a una campaña, cuando además vamos a tener un Congreso de 2 cámaras, es decir, donde se abre la posibilidad a una reelección parlamentaria. Claro. Entonces, hay motivos de sospecha, doctores. Para diferenciarse del resto de los ciudadanos que compite con sus propios recursos para tratar de llegar al próximo Senado y próxima Cámara de Diputados. El solo hecho de ser congresista ya supone una ventaja. ¿Y sabe qué pasa, Mávila? Finalmente el reglamento es ley. Y la ley, como dice la Constitución, principistamente también se da por la naturaleza de las cosas, no por la diferencia de las personas. Estos señores se están diferenciando al sacarse esa prohibición de encima, de guardar la neutralidad. Queda claro. Lo que ha quedado menos claro para mí, al menos, es qué podemos hacer frente al hallazgo de firmas falsas, numerosas, decenas de miles, en partidos inscritos. ¿Estamos atados de manos? ¿Tenemos que convivir toda la campaña electoral con gente que sabemos que ha trampeado y que ha adulterado documentos, o hay una manera de sancionarlos? ¿Cuál sería? Claro, como le comentaba, o sea, si estamos hablando de los lotes de firmas que han sido observados por RENIEC, como decía el doctor de Acevedo, esto va a tener que ser analizado por la jurisdicción ordinaria y cortesía de algunas normas que sacó el Congreso y que la presidencia del Jurado de Elecciones también ha pedido al Congreso que reevalúe. No se puede hacer nada. Respecto de aquellas firmas que pasaron el filtro de RENIEC, pero que evidentemente habría habido un tema de falsificación o suplantación, ahí sí podría gatillarse la fiscalización posterior respecto de las que fueron inscritas en los 2 últimos años y eventualmente plantear una figura como la nulidad de oficio. Y ahí habría que ser ciertamente una referencia de que no resulta viable que se invoque por parte de los partidos ni la regla de inmodificabilidad ni tampoco el principio de no retroactividad. Primero, porque la nulidad no es sanción. Segundo, porque la regla de inmodificabilidad está relacionada a las leyes y los reglamentos electorales. Y acá estamos hablando respecto de un acto. Y tercero, porque el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Relaciones Políticas establece un plazo hasta la cual yo me puedo inscribir. No establece la prohibición de que pueda eventualmente declararse la nulidad
de una inscripción con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria, o si quisiéramos ir por declaratoria por conducta antidemocrática, que pueda la jurisdicción ordinaria disponer la cancelación. Claro, doctor Nopari, usted decía algo durante la pausa interesante. Nos estamos concentrando en los nuevos partidos, porque claro, a todos nos llama la atención que tengamos 43 ahora en el partidor, pero los hallazgos, digamos, o las observaciones en inscripciones o en militancias, digamos, que no corresponden, también incluyen a los partidos antiguos, a los que ya estaban. ¿Qué pasa con ellos? Claro, a ver, respecto a los partidos antiguos, a ellos les va a alcanzar respecto a las actualizaciones del padrón de afiliados, pero a lo que yo voy es que ellos fueron inscritos cuando la exigencia de la presentación de fichas no existía. Y mi pregunta o mi reflexión iba, bueno, estos partidos que fueron inscritos con anterioridad y que no han perdido la inscripción y que supuestamente, según ARROP, tienen más de 100.000 afiliados, ¿tendrán más de 100.000 fichas? ¿Quién va a verificar eso y cuándo? Es que formalmente, respecto de ellos, ya no podrían en principio... Claro, ya no, porque ya está la inscripción consumada, digamos, y, claro, y no se puede... Porque a lo mucho lo que podrían ellos evaluar a la luz de lo previsto en el artículo 11A de la LOP es si es que el número de afiliaciones se reduce por debajo del mínimo, pero yo no puedo tocarle sus fichas de afiliación que cuando se inscribieron no era una obligación. Por eso es que yo, en su momento también, con don Fernando y Catalina en algún momento, yo lo que planteaba era una figura de reafiliación o de ratificación de afiliación. Por ejemplo, hace unos días se ha publicado, ya se oficializó la modificación de la ley que permite a RENIEC utilizar nuevas tecnologías, pero para la verificación de firmas, no para registro de afiliación. Palabras finales, señor Acevedo. Sí, complementariamente a la respuesta, ¿qué se puede hacer hoy día? Más tarde no nos vayan a corregir. En esta norma que ha salido antenoche, se ha creado que a partir de esa verificación que haga el jurado lo tiene que hacer, el jurado mismo se autoimpone la función la verificación de sus locales al 30% en las 169 provincias y de las fichas de afiliados y bajan de los 24.000 o 25.000 para redondear, está creando una sanción de 6 meses a 1 año de suspensión para los partidos políticos. Y ahí sí, Mávila, entran todos, entran los 43. A cualquiera se supone que en teoría, sin diferenciación, le puede caer esta Claro, podría haberse privado de participar en la campaña electoral. Claro, porque si lo detectan ahora y la suspensión se aplica de inmediato, en los 6 meses o el año... Creo que no estoy de acuerdo con usted y su colega Nopari. Sí, lo que ocurre es que esta modificación reglamentaria va a estar atada al artículo 11A de la LOP. Y el artículo 11A de la LOP refiere que la suspensión no se aplica en proceso electoral. Entonces, en eso, y ciertamente lo que ahí también es consecuencia de una de las modificaciones del Congreso que suprimió como causal de cancelación el no tener comités en funcionamiento permanente, que es otra de las invocaciones que ha hecho el jurado. ¿Está de acuerdo con su lectura que hace la LOP, la Ley de Organizaciones Políticas? Sí, claro, y también con la última parte, ¿no? Que acá ya lo dijo el doctor Amoretti. No, pues tampoco pueden ser una isla los partidos políticos. Son personas jurídicas al fin y al cabo, y el artículo 5 del Código Penal les es pasible de aplicación. Muchas gracias por su presencia y por darnos aliento para creer que la transparencia predominará sobre la voluntad de adulterar y de en realidad burlarse de los electores. Muchas gracias y muy buenos días, señores abogados especializados en temas electorales. Mávila, los despedimos y vamos a la pausa.